¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás sirviendo al Espíritu Santo como Él desea, o si solo estás imitando patrones que aprendiste sin comprender su verdadera intención para tu vida? ¿Y si te dijera que dentro de ti hay una voz que ha estado susurrándote, llamándote, guiándote suavemente, pero que a menudo has ignorado, atrapado en ocupaciones, distracciones o inseguridades? Existe una manera de servir a Dios que no se basa en cuánto haces, sino en cuánto te alineas a su dirección divina. Cuando logras sintonizarte con esa guía, todo en tu vida, tu paz, tu propósito y tus frutos empieza a transformarse de una manera que no podrías lograr por esfuerzo propio. Amado hermano, lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje más. Es una señal clara, una respuesta enviada del cielo para aquellos que han sentido un anhelo interior que no saben explicar, una necesidad de agradar a Dios más allá de rituales y costumbres, un peso en el corazón por caminar en su voluntad, pero sin tener claro cómo empezar. Hoy nos adentraremos en un tema profundo que rara vez se aborda. ¿Cómo se sirve verdaderamente al Espíritu Santo según su propia revelación? No basado en emociones efímeras, no siguiendo tradiciones vacías, no dejándonos arrastrar por el ruido exterior, sino entrando en comunión verdadera, en obediencia revelada, en dirección viva. Déjame advertirte algo importante. No todo lo que parece servicio espiritual proviene del Espíritu Santo. Hay obras que nacen de la vanidad, acciones que brotan de la carne, actividades que aparentan piedad pero están vacías de poder real. Muchos creyentes sinceros terminan agotados, secos y frustrados, no porque sirvan demasiado, sino porque sirven sin ser enviados, sin dirección ni respaldo del Espíritu. El verdadero cansancio no viene de dar mucho, sino de dar sin propósito, de actuar sin ser guiado. Hoy el Espíritu Santo quiere revelarte otra manera, su manera. En los próximos minutos vas a descubrir verdades poderosas que no son enseñadas en todas partes. Vas a entender la diferencia entre trabajar para Dios y ser verdaderamente usado por Él. Verás cómo los grandes hombres y mujeres de la Biblia no empezaban a moverse hasta que el Espíritu les activaba, y cómo esos silencios, esas pausas, esas incomodidades que has sentido en tu interior muchas veces no eran errores, sino el Espíritu diciéndote: espera, no es por ahí. Dios está levantando una generación nueva, una generación que ya no sirve desde la emoción ni el impulso, sino desde la intimidad profunda, la humildad genuina, la obediencia precisa. Una generación que no compite ni busca impresionar, que actúa en el silencio, pero con un poder que sacude cielos y tierra. Una generación que primero ora antes de moverse, escucha antes de hablar y espera antes de actuar. Y tú puedes formar parte de ella, amado hermano. Hoy, el Espíritu Santo quiere sembrar en tu vida una semilla de revelación, no basada en métodos humanos ni estrategias aprendidas, sino una dirección viva, una luz que transformará tu forma de caminar en Dios. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está resonando en tu corazón, si sientes que este llamado es para ti, te invito a escribir ahora mismo en los comentarios esta frase: hoy decido ser guiado por el Espíritu antes de servir. Escríbelo como un pacto, como una afirmación, como un paso de fe. Al hacerlo, no solo estarás haciendo un acto público de compromiso, sino también un acto espiritual que marcará el inicio de una nueva etapa para ti. Dale también un me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este mensaje a otros creyentes que hoy están hambrientos de una dirección genuina. Muchos hermanos están perdidos en un activismo vacío, en una religiosidad agotadora, y tú puedes ser un canal para que esta luz llegue hasta ellos. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. No para sumar un número más, sino porque aquí no se trata de entretenimiento superficial. Aquí se edifica, se confronta y se escucha lo que el cielo quiere decir. Esta comunidad es un refugio para los que buscan dirección y palabra viva,
una familia de almas hambrientas por caminar verdaderamente con Dios. Quédate conmigo hasta el final, porque quizá la enseñanza que escucharás casi al cierre sea la llave que desbloquee aquello por lo que tanto has orado. No veas este video como un contenido más, tómalo como una cita divina. Pon todo a un lado, silencia tu entorno, abre tu corazón y presta toda tu atención, porque el Espíritu Santo ya está aquí. Y si estás leyendo esto, no es por casualidad. Vamos a comenzar. 1. Moisés ante la zarza. Cuando Dios detiene tu camino para enseñarte a servirle. Antes de que Moisés liberara a Israel, antes de convertirse en profeta, en hacedor de milagros o en escritor de las tablas de la ley, fue un hombre que huyó, que cayó en desgracia y que pasó años escondido en el anonimato. Su verdadera historia no empezó en el palacio de Egipto ni en el desierto junto al pueblo, sino frente a una zarza ardiente que no se consumía y a una voz que le dijo: «Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es». Éxodo 3:5. En ese momento íntimo, Dios le enseñó lo que todo verdadero siervo debe entender: que el Espíritu Santo no busca el esfuerzo humano, sino la obediencia purificada. No se trata de correr más rápido, sino de saber cuándo detenerse. No se trata de hablar mucho, sino de aprender a escuchar. Moisés había pasado 40 años en el desierto, cuidando rebaños que ni siquiera eran suyos, caminando en silencio, lejos del bullicio y del protagonismo. Y fue precisamente allí, en el tiempo del olvido humano, cuando su fuerza natural ya se había extinguido y su confianza en sí mismo se había quebrado, que Dios se le reveló. Amado hermano, el Espíritu no siempre se manifiesta en el centro de las multitudes ni en los lugares de más visibilidad. Muchas veces busca corazones quebrantados, almas dispuestas a dejarlo todo para obedecer, vidas que ya no confían en su propio brillo, sino en la luz de Dios. La zarza que ardía sin consumirse no es solo una imagen bonita, es un mensaje profundo. Representa cómo es el verdadero servicio bajo la llama del Espíritu, un fuego constante que no se apaga porque no depende de las fuerzas humanas, sino del poder divino. Tú y yo, como la zarza, somos frágiles, inestables, pequeños, pero cuando el Espíritu de Dios nos toca, podemos arder sin consumirnos, caminar sin agotarnos y vivir sin secarnos, porque no es nuestro fuego, es el suyo. Cuando Dios llamó a Moisés, no lo hizo de manera general, lo llamó por su nombre: Moisés, Moisés. No era un llamado dirigido a una multitud, sino a una persona específica. Antes de enviarte a servir al mundo, Dios quiere tener un encuentro personal contigo. Antes de entregarte autoridad frente a otros, te invita a postrarte ante su presencia. Y entonces viene una de las ordenanzas más significativas: quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque las sandalias representaban el polvo del camino, las huellas de la vida pasada, las marcas de su historia en Egipto. Servir al Espíritu requiere despojarse de todo lo que viene del mundo, de lo que huele a orgullo, a autosuficiencia, a lógica humana. Moisés obedece, se quita el calzado y se despoja simbólicamente de su pasado, de su fuerza, de su razón. Se presenta espiritualmente desnudo ante un Dios que no le pide talentos extraordinarios, sino un corazón disponible. Dios no empieza diciéndole qué hacer, primero le recuerda quién es Él. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Éxodo 3:6. En otras palabras, antes de hablarte de tu misión, déjame recordarte en quién debes confiar. La base del verdadero servicio no es nuestra capacidad, sino su presencia. Moisés oculta su rostro, no solo por temor, sino por reverencia, porque comprende que está en presencia de algo que no puede controlar ni manejar a su antojo. Y es justo en ese lugar de rendición cuando Dios le da su primera promesa: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Dios no le asegura éxito fácil, ni talentos impresionantes, ni estrategias infalibles,
Solo le promete su compañía. Y eso, amado hermano, es todo lo que importa. No son tus palabras, no es tu carisma, no es tu conocimiento lo que dará fruto, sino el hecho de que Dios camine contigo. Moisés, aún inseguro, empieza a poner excusas, y Dios, lejos de desecharlo o enojarse, le responde con paciencia. Le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Éxodo 4:2. Y Moisés responde, una vara. Un simple bastón, un objeto común, símbolo de la vida diaria. Dios le pide que lo suelte, que lo deje caer. Y cuando Moisés obedece, la vara se convierte en una serpiente. Allí está una de las claves más profundas. Lo ordinario, lo pequeño, lo insignificante en manos humanas, se vuelve sobrenatural cuando se entrega al Espíritu. Pero esto solo sucede cuando estamos dispuestos a soltarlo primero. Mientras Moisés sostuvo la vara en su mano, seguía siendo un objeto cualquiera. Fue al soltarla cuando Dios la transformó. Muchos hoy quieren ser usados por el Espíritu, pero no están dispuestos a soltar su forma de pensar, sus métodos, su reputación. Sin embargo, el Espíritu no unge lo que no ha sido rendido, y no transforma lo que no ha sido abandonado. Moisés fue escogido no porque era el más fuerte o el más capaz, sino porque fue el más quebrantado. Antes de abrir el Mar Rojo, abrió su alma ante la zarza. Antes de pararse frente a Faraón, se postró ante el fuego de Dios. Esa es la enseñanza para ti hoy. Dios no necesita tu fuerza, tu visibilidad ni tu fama. Solo necesita un corazón dispuesto a despojarse de todo lo que no ha sido santificado. Si te acercas así, si quitas tus sandalias espirituales, si te postras en su monte, entonces verás cosas que nunca soñaste. No porque tú seas grande, sino porque el Yo Soy caminará contigo. 2. Samuel en el templo. Cuando el Espíritu te forma en el silencio antes de enviarte. Samuel no comenzó su servicio a Dios predicando, ni liderando al pueblo, ni impartiendo grandes enseñanzas. Su primer llamado fue simplemente permanecer en el templo, durmiendo cerca del arca de Dios. Era apenas un muchacho, inexperto, viviendo en un ambiente donde la religión seguía en pie, pero la voz de Dios escaseaba. Rodeado de ritos, de costumbres, de estructuras vacías de vida, Samuel fue escogido no por su habilidad, sino por su disposición a ser formado. Primera de Samuel 3:1 lo resume en una frase poderosa. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amado hermano, hay tiempos en los que todo parece moverse en la superficie, pero por dentro reina el vacío. Hay templos activos pero sin vida espiritual, ministerios en funcionamiento pero sin dirección celestial, palabras abundantes pero sin revelación auténtica. Samuel estaba siendo formado justo en medio de ese silencio. Y esa es una de las formas más profundas en las que el Espíritu trabaja, formando siervos en la escasez de voz, para que cuando su palabra vuelva a fluir, puedan reconocerla con claridad. Muchos hoy desean actuar para Dios, pero no han aprendido a discernir su voz. Quieren servir, quieren moverse, pero aún no saben esperar la instrucción precisa. Y es que el Espíritu no respalda el movimiento humano nacido de la ansiedad. Respalda únicamente lo que nace de su propia dirección. El texto nos dice que Samuel dormía en el templo, cerca del arca, en la presencia de Dios, aunque aún no entendía completamente el significado de lo que estaba viviendo. Primera de Samuel 3:3 nos muestra este detalle hermoso. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Estaba cerca de la gloria, pero aún no conocía plenamente a quién habitaba allí. Y es aquí donde ocurre algo crucial. Dios lo llama. Samuel escucha su nombre, pero como aún no sabe discernir la voz divina, corre hacia Elí, creyendo que es él quien lo llama. Esto sucede 3 veces. Este detalle es revelador. Cuando no hemos aprendido aún a reconocer la voz del Espíritu, tendemos a confundirla con la voz de los hombres.
Corremos hacia lo visible, hacia quienes nos formaron exteriormente, pero que no pueden enseñarnos a oír lo invisible. Sirves en la casa de Dios, pero todavía no conoces completamente al dueño de la casa. No es pecado, es un proceso, un llamado a madurar en la intimidad. Elí, aunque espiritualmente estaba desconectado, aún conservaba un destello de discernimiento y le da a Samuel la instrucción correcta. Si te llama de nuevo, di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Samuel obedece. No actúa, no predica, no hace ruido. Simplemente escucha. Y en el momento en que decide callar y atender, Dios le habla de verdad. Allí comienza su transformación. La primera palabra que recibe Samuel no es sencilla ni liviana. Es una palabra dura, de juicio contra la casa de Elí. Dios le confía una verdad incómoda, no para aplastar, sino para restaurar. Y aquí hay una lección esencial. Servir al Espíritu no es simplemente hablar lo que agrada, sino ser fieles portadores de lo que Él nos encomienda, aunque incomode. Samuel no corre a contarlo, no se gloría, no se exalta. Se guarda en silencio, tiembla, espera. Solo cuando Elí le insiste, Samuel revela el mensaje con humildad. Desde ese momento, la Escritura dice algo impactante. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 1 Samuel 3:19. El respaldo del Espíritu no vino por la cantidad de palabras que Samuel pronunció, sino por la fidelidad con la que escuchó. No era su habilidad para hablar la que era honrada, sino su capacidad para recibir sin deformar el mensaje. Amado hermano, muchos hoy quieren servir ya, quieren enseñar, predicar, liderar, actuar, pero no han aprendido aún a decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Por eso sus palabras carecen de fuego, de peso, de fruto, porque antes de que Dios use tu boca, necesita entrenar tu oído. Samuel no fue profeta porque se autopromovió, sino porque Dios lo estableció. Y Dios lo estableció porque lo encontró despierto en el silencio, atento, dispuesto a oír antes de actuar. Hoy el Espíritu sigue buscando siervos así, no solo activos, sino atentos, no solo visibles, sino sensibles. Siervos dispuestos a quedarse despiertos en medio del silencio hasta que el cielo hable. ¿Quieres servir verdaderamente al Espíritu Santo? Empieza hoy mismo con esta oración. Señor, no quiero hablar hasta que tú me enseñes a escuchar. Hazme sensible a tu voz por encima del ruido. Hazme atento a tu presencia, aunque todos a mi alrededor estén dormidos. Porque cuando Él hable, cuando Él dirija tu servicio, ya no será tu obra, sino su obra. Y nada ni nadie podrá detenerla. 3. Felipe y el etíope. Cuando el Espíritu guía tus pasos para cumplir un propósito eterno. En el libro de los Hechos encontramos una escena que, a primera vista, podría parecer sencilla, casi casual, pero que encierra enseñanzas profundas sobre lo que significa servir verdaderamente al Espíritu Santo. Se trata de Felipe, uno de los 7 diáconos elegidos inicialmente para servir a las mesas, un hombre lleno de sabiduría y del Espíritu. Sin embargo, en este punto de la historia ya no está repartiendo alimentos, está sirviendo propósito. Todo comienza cuando un ángel del Señor le habla y le da una instrucción que, humanamente, no tiene sentido. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Hechos 8:26. Detente aquí un momento, hermano. Felipe estaba en medio de un avivamiento en Samaria. La gente estaba recibiendo la palabra, se estaban produciendo milagros, bautismos y señales. Todo parecía estar funcionando a la perfección. Sin embargo, el Espíritu lo llama a abandonar todo y dirigirse a un camino desierto, seco, vacío de multitudes, aparentemente improductivo. Y aquí se revela una verdad crucial. El servicio guiado por el Espíritu no se basa en resultados visibles, sino en obediencia. Felipe no pide explicaciones, no negocia, no retrasa su respuesta, simplemente se levanta y va.
Así de sencillo, así de fiel, así de preciso. Cuando obedece, ocurre algo extraordinario. En ese camino desierto se encuentra a un eunuco etíope, funcionario importante de la reina Candace, que había ido a Jerusalén para adorar y que, en su regreso, iba leyendo en voz alta el libro del profeta Isaías. Es un hombre de influencia, de recursos, con hambre espiritual, pero sin entendimiento pleno. El espíritu había preparado todo: el corazón del eunuco, el momento, la lectura, el lugar. Ahora solo faltaba el siervo dispuesto. Cuando sirves al espíritu, tú no tienes que crear oportunidades. Simplemente respondes a las que él ya preparó. No necesitas forzar puertas, solo estar atento para cruzarlas cuando él las abra. Entonces el espíritu le habla de nuevo a Felipe, de forma precisa: acércate y júntate a ese carro. Hechos 8:29. No había estrategia humana, no había lógica que explicara ese movimiento, solo una instrucción sencilla. Felipe, una vez más, obedece sin cuestionar. Corre, se acerca, escucha, observa. Y al oír que el eunuco está leyendo a Isaías, le pregunta: ¿entiendes lo que lees? La respuesta es profundamente reveladora. ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Hechos 8:31. Aquel hombre tenía posición, recursos, religiosidad, pero necesitaba algo que solo un siervo obediente podía darle: revelación. Felipe sube al carro y, comenzando desde esa escritura, le explica el Evangelio de Jesús. No hubo un gran plan evangelístico, no hubo micrófonos ni plataformas, solo un corazón hambriento, una escritura abierta y un siervo disponible. Y mira lo que ocurre. Mientras avanzaban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco preguntó: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Hechos 8:36. Felipe no lo forzó, no lo manipuló, no le impuso nada. Solo sembró la verdad, y el Espíritu hizo el resto. Felipe lo bautiza allí mismo, y cuando salen del agua, sucede algo glorioso. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hechos 8:39. El encuentro termina sin aplausos, sin fotografías, sin reconocimiento humano. Felipe cumple su misión, el Espíritu lo mueve a otro lugar, y el eunuco sigue su camino lleno de gozo. Así es el verdadero servicio al Espíritu: silencioso, preciso, eterno. No busca ser visto, busca ser obediente. Amado hermano, ¿cuántas veces el Espíritu quiso usar tus pasos para tocar a alguien y no pudiste escucharlo porque estabas demasiado ocupado o distraído? ¿Cuántas veces te indicó detenerte, acercarte, hablar, y tú seguiste de largo? Servir al Espíritu es vivir con sensibilidad, con obediencia, con desapego. Es moverse cuando Él dice ve, acercarse cuando Él dice júntate, y apartarse cuando Él dice has terminado. No todos los que impactan multitudes están sirviendo al Espíritu, y no todos los que sirven en silencio están inactivos. El verdadero siervo muchas veces desaparece de la escena, pero deja tras de sí frutos eternos. Hoy el Espíritu puede estar diciéndote lo mismo que le dijo a Felipe: levántate y ve. ¿Estás dispuesto a obedecer aunque no entiendas todos los detalles? ¿Estás listo para dejar un lugar cómodo por una misión invisible? Si la respuesta es sí, prepárate, porque en el siguiente estudio veremos cómo un discípulo sencillo, llamado Ananías, fue usado por Dios para restaurar a uno de los hombres más temidos de su tiempo, Saulo de Tarso. Y entenderemos cómo una sola obediencia puede transformar el destino de generaciones. 4. Ananías y Saulo. Cuando servir al Espíritu te lleva a restaurar a quienes todos temen. En medio de una de las persecuciones más feroces que la iglesia primitiva haya enfrentado, se levantaba un nombre que infundía terror entre los creyentes: Saulo de Tarso. Era conocido por su celo religioso, por su conocimiento profundo de la ley y por su implacable odio hacia los seguidores de Cristo.
Para muchos, su sola mención representaba muerte, prisión y dolor. Sin embargo, sobre él, Dios tenía un plan, un propósito que no solo incluía salvarlo, sino también convertirlo en uno de los pilares de la fe cristiana. Y para cumplir esa parte crucial de su plan, Dios no eligió a un apóstol, ni a un líder prominente, ni a un gran predicador. Eligió a un discípulo sencillo llamado Ananías. Hechos 9:10 nos dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Detente a observar esto. Ananías no era una figura pública, ni famoso, ni particularmente reconocido. Era simplemente un discípulo, pero cuando el Espíritu lo llama, su respuesta es inmediata y total: heme aquí, Señor. No preguntó para qué, no condicionó su disponibilidad al nivel de riesgo o reconocimiento. Solo respondió con obediencia. Y esto es lo que el Espíritu busca: disponibilidad genuina antes que habilidades deslumbrantes. El Señor le da una instrucción muy precisa: levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora. Hechos 9:11. Observa la exactitud de la dirección: calle, casa, nombre. Cuando aprendes a servir bajo la guía del Espíritu, su voz se vuelve clara, puntual, específica. Dios no llama a Ananías a predicar a multitudes ni a iniciar un avivamiento visible. Lo llama a restaurar a un solo hombre, pero ese hombre cambiaría la historia de la iglesia para siempre. Naturalmente, Ananías duda. Le dice al Señor: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Hechos 9:13. Su miedo, su lógica, su memoria del daño que Saulo había causado, todo habla a través de sus palabras. Pero Dios no se retracta ni suaviza la misión. Le responde con una afirmación contundente: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Donde Ananías veía un perseguidor, Dios veía un predicador. Donde Ananías veía un peligro, Dios veía un instrumento. Cuando sirves al Espíritu, aprendes a mirar más allá de los errores pasados y a ver el destino que Dios ya ha escrito. Ananías, venciendo su miedo, se levanta y obedece. No porque todo tenga sentido para él, sino porque confía en la voz que lo envió. Y cuando llega a la casa, entra, se acerca a Saulo y le dice algo que rompe todas las barreras humanas. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Esa palabra, hermano, lo cambia todo. No lo trata como enemigo, no le recrimina su pasado, no se distancia de su historia de violencia, lo llama hermano. Porque servir al Espíritu es ver a las personas como Dios las ve, no como nosotros las recordamos. En ese instante, escamas caen de los ojos de Saulo y recobra la vista. Pero no solo fue una sanidad física, fue una restauración espiritual, una activación de su propósito. Todo esto ocurrió porque un siervo sencillo dijo sí. Ananías no vuelve a aparecer como figura central en la Biblia. No fundó iglesias, no escribió cartas, no lideró misiones conocidas, pero su obediencia fue vital. Sin su obediencia, quizás Pablo no habría comenzado su camino ministerial como lo conocemos. Servir al Espíritu no siempre te hará visible ante los hombres, pero te hará vital en el plan de Dios. Puede que nadie conozca tu nombre, que nadie aplauda tu servicio, pero en el cielo tus actos silenciosos son recordados. Amado hermano, ¿cuántas veces has sentido temor de acercarte a alguien que Dios te ha mostrado? ¿Cuántas veces el Espíritu te ha impulsado a restaurar a una persona que otros han descartado, pero tu lógica te detuvo? Hoy el Espíritu nos enseña que el pasado de alguien no define su destino.
y que tú puedes ser el puente que Dios use para restaurar a un futuro apóstol, a un futuro líder, a un futuro restaurador de multitudes. Ananías no impuso sus emociones, no filtró la orden divina a través de su miedo. Simplemente obedeció. Y en esa obediencia, la historia de millones cambió. Hoy el cielo sigue buscando a sus Ananías, hombres y mujeres sencillos, sin pretensiones, pero atentos a la voz que llama. Personas que no buscan plataformas ni reconocimiento, sino que responden a la voz que les dice, levántate y ve. Quizá Dios te está llamando a ser ese instrumento para abrir los ojos de alguien que aún camina en oscuridad. Quizá tú seas el puente que libere a un Saulo para que se convierta en un Pablo. Y si tu respuesta es, heme aquí, Señor, entonces prepárate, porque cuando obedeces, el cielo entero se pone en movimiento. 5. Esteban ante el concilio, cuando servir al Espíritu te hace brillar, aunque estés siendo apedreado. La historia de Esteban en el libro de los Hechos es una de las más intensas y conmovedoras de toda la Biblia. No por la duración de su ministerio, ni por la cantidad de milagros que realizó, sino por la forma en que sirvió, lleno del Espíritu, hasta su último aliento. Esteban no fue uno de los 12 apóstoles, tampoco fue un profeta o un gran líder reconocido. Fue uno de los 7 diáconos escogidos para atender las mesas, para servir a los más necesitados. Su tarea inicial no era predicar, sino repartir alimentos. Pero cuando el Espíritu Santo llena verdaderamente a una persona, hasta el acto más sencillo se convierte en un altar, y hasta el servicio más cotidiano se vuelve una plataforma para la gloria de Dios. Hechos 6:5 describe a Esteban así: hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Desde ese momento, todo en su vida cambió. El servicio a las mesas se convirtió en un ministerio de poder. La distribución de alimentos se transformó en un campo de milagros. Dice la Escritura: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hechos 6:8. No tenía un púlpito, no llevaba un título rimbombante, pero el Espíritu se movía a través de él. Porque el Espíritu Santo no respalda cargos ni jerarquías humanas, respalda corazones rendidos y dispuestos. Su vida, encendida por el fuego de Dios, pronto comenzó a incomodar al sistema religioso. Aquellos que estaban acostumbrados a las formas sin vida no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. No podían derrotarlo en debate, no podían contradecir la unción que había sobre él. Y como no podían vencer la verdad que fluía de sus labios, optaron por levantar calumnias, tergiversar sus palabras y arrastrarlo ante el concilio. Allí, rodeado de acusadores y falsos testigos, Esteban no tembló. No negoció su mensaje, no rebajó la verdad. Dice Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué escena tan poderosa! En medio de la hostilidad, su rostro no reflejaba miedo, ni rencor, ni desesperación. Reflejaba paz, claridad, firmeza. Reflejaba la gloria de aquel que lo había llenado. Esteban, lleno del Espíritu, se levanta y comienza a hablar. Pero no lanza acusaciones vacías, ni cae en gritos estériles. Relata la historia del pueblo de Israel desde Abraham hasta Cristo, exponiendo cómo, generación tras generación, el corazón del pueblo se había resistido a la voz de Dios. No habló para agradar, no habló para protegerse, habló para revelar la verdad. Y como la verdad confronta, el ambiente se encendió. El concilio, incapaz de soportar la luz que Esteban reflejaba, se llenó de ira. Lo arrastraron fuera de la ciudad para apedrearlo. Pero incluso allí, en el momento más brutal, Esteban no maldijo, no reclamó, no se defendió, levantó sus ojos al cielo. Y dice la Escritura: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. En el momento más oscuro de su vida terrenal,
vio el cielo abierto. Mientras la tierra cerraba puertas, el cielo las abría de par en par. Con las piedras golpeando su cuerpo, Esteban exclamó: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Hechos 7:56. Y antes de su último suspiro, elevó una oración que selló su servicio para siempre. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Solo un corazón lleno del Espíritu puede interceder por sus verdugos mientras lo están matando. Solo alguien que ha entendido el verdadero servicio puede perdonar cuando todo su ser grita dolor. Amado hermano, muchos hoy creen que servir al Espíritu es ser promovido, exaltado, celebrado. Pero a veces servir al Espíritu es ser rechazado, es ser perseguido, es ser invisible a los ojos del mundo y luminoso a los ojos de Dios. El servicio auténtico no siempre trae gloria humana. A veces te hace caminar solo, a veces te cuesta todo, pero cuando sirves verdaderamente al Espíritu, tu rostro brilla aún en medio de la persecución, tu fe se afirma aún bajo las piedras, y tu vida deja una huella eterna que ninguna fuerza humana puede borrar. Esteban nos enseña que el servicio no se mide por el tiempo que dura ni por la cantidad de seguidores que acumula. Se mide por la intensidad espiritual con la que se vive, por la fidelidad con la que se sostiene la verdad, por la paz que se lleva en el alma cuando todo alrededor se desmorona. Quizá tu llamado no sea grande a los ojos del mundo, quizá no seas reconocido, aplaudido o celebrado, pero si sirves al Espíritu, si caminas lleno de su presencia, tu rostro reflejará la gloria del cielo, tu palabra tendrá el peso de la eternidad, y tu final será honrado por aquel que te llamó. Hoy, más que nunca, el Espíritu Santo está buscando siervos con rostro de ángel y voz de fuego. Siervos que no se callen ante la injusticia, pero que no se enorgullezcan por la oposición. Siervos que permanezcan firmes en medio de la tormenta y que no retrocedan aunque sean apedreados. Porque servir al Espíritu no siempre es cómodo, pero siempre, absolutamente siempre, es glorioso. Todo lo que hemos aprendido hasta aquí, las historias de Moisés, Samuel, Felipe, Ananías, Esteban, Pedro y tantos otros nos lleva inevitablemente a un solo modelo, a una sola figura que no solo enseñó con palabras, sino que vivió cada lección con su propia vida. Jesús, el siervo por excelencia, el que no vino a ser servido, sino a servir, el que no buscó títulos, fama ni posición, sino almas, el que caminó cada paso, habló cada palabra, sanó cada herida y enfrentó cada adversidad guiado por el Espíritu Santo. El profeta Isaías lo anunció siglos antes con estas palabras: «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu». Isaías 42:1. Desde antes de nacer, Jesús ya había sido señalado como el siervo del Espíritu. No vino con una corona de oro, sino con una toalla para lavar pies. No vino con un ejército, sino con una cruz. No vino a recibir aplausos, sino a cargar culpas. Su vida entera fue una manifestación del servicio más puro, más perfecto, más radical que jamás ha existido. Antes de realizar un solo milagro, antes de predicar su primer sermón, Jesús se sometió al acto de obediencia más sencillo y profundo. Fue bautizado. Y en ese momento, dice la Escritura, se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3:16. La vida pública de Jesús no empezó con palabras, sino con su misión. No comenzó con fama, sino con una rendición total al Espíritu. Y desde allí, fue guiado no a un lugar cómodo, sino al desierto, al hambre, a la tentación. Porque servir al Espíritu no es evitar la prueba, sino atravesarla con propósito. Cada milagro, cada enseñanza, cada paso de Jesús estuvo impregnado de obediencia. No buscaba la aprobación de la gente, no hablaba por emoción, no se movía por presión. Su alimento, como él mismo dijo, era hacer la voluntad del Padre.
Cuando sus discípulos discutían sobre quién sería el mayor, Jesús no los reprendió con gritos, sino con un gesto inolvidable. Se ciñó una toalla, se arrodilló y comenzó a lavarles los pies uno por uno, incluso a Judas, y les dijo: «Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Juan 13:15. Ese es el corazón del verdadero servicio: humillarse para elevar, amar incluso al que traiciona, arrodillarse cuando el orgullo querría resistirse. Pero fue en el Getsemaní donde el servicio de Jesús alcanzó su clímax. Allí, en la oscuridad de la noche, sabiendo lo que le esperaba, oró con el alma desgarrada: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Servir al Espíritu no es hacerlo fácil. Es decir, sí, incluso cuando todo en ti quiere retroceder. Es entregar tu agenda, tu comodidad, tus derechos, tus fuerzas. Y Jesús lo hizo, sin condiciones, sin atajos, sin quejarse. Su entrega no fue solo física, fue espiritual, emocional, completa. Y mientras colgaba en la cruz, traicionado, golpeado, humillado, con el cuerpo roto y la sangre cayendo, no usó su voz para condenar, sino para perdonar. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Ese es el nivel más alto del servicio: bendecir al que te hiere, orar por el que te crucifica, entregar amor cuando solo has recibido rechazo. Jesús murió como vivió, sirviendo, hasta el último respiro, hasta la última gota. Y su recompensa no fue una gloria humana, sino la resurrección que lo levantó por encima de todo nombre. Amado hermano, tú has sido llamado a seguir ese mismo camino. No necesariamente a cargar una cruz física, pero sí a morir a tu ego, a tu comodidad, a tu orgullo. A lavar los pies que no siempre huelen bien, a hablar con gracia a quien no quiere escuchar, a sembrar donde otros han destruido, a abrazar donde antes hubo rechazo. No necesitas un micrófono para servir al Espíritu, necesitas un corazón rendido, porque si lo tienes, Él te usará en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en lo invisible, porque no hay lugar donde su presencia no pueda manifestarse. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Es una invitación directa del cielo a dejar de ver el servicio como una tarea externa y empezar a vivirlo como una rendición total. Por eso, te animo a declarar con firmeza, con convicción, con entrega: hoy decido servir al Espíritu Santo con todo lo que soy. Escríbelo, medítalo, vívelo, no como una frase bonita, sino como un compromiso real. Y si este mensaje ha tocado tu alma, no lo guardes solo para ti. Compártelo, no por mí, no por visibilidad, sino porque hay personas que necesitan despertar. Hay llamas que deben encenderse. Hay vidas que están esperando que tú seas ese puente que les recuerde que fueron creadas para un propósito eterno. Y ahora, antes de irte, quédate unos minutos en silencio. Deja que el Espíritu te hable, agradécele, entrégale tu sí, dile: aquí estoy, sencillo, dispuesto, disponible, úsame. Porque si haces eso, el cielo se moverá y tu vida nunca volverá a ser la misma.